Muy bien. Bueno, vamos a la lectura de Mateo, capítulo 7. Leamos desde el principio del 7, solo a manera de repaso, para hilar con lo que hemos de decir en esta tarde. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, es decir, Dios los juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Cuando veíamos los 10 mandamientos, enfatizamos que parte del mensaje central del cristianismo, del mensaje central de Pablo, de la Reforma del siglo XVI, es que no nos salvamos por la ley. ¿Estamos de acuerdo? No nos salvamos por la ley. Nos salvamos por la gracia. Pero entonces la ley tiene alguna razón de ser, tiene alguna importancia. Pensemos muy brevemente en un ejemplo, en una tipología que ya hemos mencionado. El pueblo hebreo saliendo de la esclavitud en Egipto. Eso se llama redención. Salir de la esclavitud es ser redimido. ¿Sí? El pueblo hebreo no fue redimido por la ley. Si así hubiera sido, hubiese llegado Moisés con su rollo de pergamino o de papiro, o no sé si sus tablas de piedra, no sabemos en qué escribió Moisés lo que haya escrito. Por cierto, en el museo estamos comenzando ciclo de curso, y una de las materias es ley hebrea. Si usted no puede venir, lo puede tomar a distancia, al mismo correo que puso Beto aquí. Inscríbase. Le voy a decir cuál es el concepto judío de la ley. Es que la ley es eterna, la ley existía antes que el mundo. Es más, Dios creó el mundo por medio de la ley. Creo que les comentaba, no recuerdo si la semana pasada que estuve en el programa judío del Aleph, yo dije que la ley comenzó con Moisés en el 1400, ¿no? Hablando históricamente. Una de las personas después del programa me decía, bueno, nosotros los judíos creemos que la ley es eterna. Y en una edición de la Torá, de la ley, dice en la presentación, así como un arquitecto necesita los planos para hacer una casa, Dios necesitó la ley para hacer el mundo, ¿no? Es decir, el concepto judío de la ley idolatra a la ley. Prácticamente somete a Dios a la ley, y el mundo y el hombre existen para la ley. Ese es el concepto judío. Si no, aún el concepto cabalista, cada letra de la ley tiene un número, y sumando y jugando con esos números vamos a encontrar secretos para desatar los poderes del universo, para alcanzar la gloria, la iluminación máxima. El concepto cristiano fundamentalista es que Dios dictó la ley en el Sinaí, toditita a Moisés, desde Génesis 1:1 hasta Deuteronomio, final de Deuteronomio, y ahí cada palabra es la que Dios quiso. y tiene todo el valor de una escritura absolutamente inspirada.
Estas dos posturas con respecto de la ley son problemáticas cuando estudiamos la ley misma, porque en el Pentateuco, a eso me refiero en este momento con la ley, encontramos repeticiones, para empezar repeticiones, ¿no? Y en esas repeticiones encontramos diferencias y encontramos restos de distintos relatos que confluyen, que se entretejen, se suturan, pero que dejan su rastro ahí de ser fuentes diferentes de donde proviene el texto. También hay relatos tomados de las culturas vecinas. Uno tendría que preguntarse dónde dice la propia ley que la ley es eterna. Ahí tendría que decir. Pero la ley presenta características históricas, características culturales y sobre todo, como dirá Jesús en el texto que vamos a ver más adelante, que leímos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Haz con los hombres como quieres que ellos hagan contigo. Y luego añade, en esto se resume la ley y los profetas. Eso significa que la ley no es la revelación plena, sino apunta hacia la revelación plena. ¿Y quién es la revelación plena? Cristo. Cristo. Luego entonces vamos a encontrar pasajes muy primitivos, de conceptos muy primitivos en el Pentateuco, en algunos pasajes del Pentateuco, los más antiguos. Por supuesto vamos a encontrar alguna teología mucho más desarrollada en los pasajes más tardíos. Todo esto nos hace que podamos analizar la ley desde una perspectiva más crítica. Por eso les invito a que se inscriban al curso. Pero ¿por qué traigo esto a colación? Porque el sermón de la montaña es en un sentido la nueva ley. El pueblo hebreo no salió de Egipto gracias a la ley, decía yo. Eso hubiera implicado que Moisés hubiera llegado y les hubiera entregado, como dije, esas tablas de piedra, lo cual también no tiene evidencia histórica que lo hubiese hecho toneladas de piedras para escribir la ley, ¿no? Y que entonces les hubiera dicho, si la cumplen, Dios los va a sacar de aquí. Y que entonces los hebreos allí en la esclavitud hubiesen tratado de cumplir la ley y de hacer los sacrificios y de guardar el sábado y tantas cosas. Pero los hebreos en Egipto no tenían la ley ni cumplieron la ley. Salieron por gracia. ¿En qué momento les entregó Dios la ley? Cuando ya habían salido, cuando ya habían pasado al mar, cuando estaban en el monte Sinaí, está fuera de Egipto, está en el desierto. Dios les entregó la ley cuando ya estaban redimidos, cuando ya eran un pueblo de Dios. Entonces fíjense la pregunta, ¿la ley se le da al no pueblo o al pueblo? La ley se le da al pueblo de Dios. El que no es pueblo, ¿para qué la quiere? ¿No conoce a Dios? La ley se le da al pueblo ya redimido por gracia, insisto. ¿Para qué se le da? Para su bien. A ver, usted le entrega su vida a Cristo y dice, sí Señor, de aquí en adelante ya no quiero vivir como yo viví antes, ahora te entrego mi vida. ¿Qué necesita usted ahora? Pues la sabiduría para vivir como Dios quiere, ¿no? Entonces la ley se le da al pueblo de Dios para que viva como pueblo de Dios. ¿Sí? Por eso cuando Jesús sube al monte, y la manera en que Mateo lo relata, la manera en cómo Mateo agrupa este primer discurso de Jesús, de los 5 que da en el Evangelio de Mateo, la manera en que agrupa este discurso y el escenario donde lo pone,
nos está diciendo que Jesús es el Moisés verdadero, que al subir esa montaña está haciendo lo que hizo Moisés en el Sinaí, y que ahora nos está dando no otra ley, definitivamente no es otra, sino la perspectiva, la esencia de la ley de Dios. ¿Sí? Por eso dice, ¿oísteis que fue dicho? Pero yo os digo, ¿no? Él nos viene a dar una ley. Y lo que hemos estado insistiendo es que esta ley es para el pueblo hebreo. No me dicen nada. Esta ley de Mateo 5 al 7 es para el pueblo hebreo. No. ¿Para cuál pueblo? Para el verdadero Israel. ¿Quién es el verdadero Israel? Los creyentes. ¿Usted no necesita su kipá? ¿Circuncidarse para ser el verdadero Israel? No lo necesita, ¿verdad? El verdadero Israel son los verdaderos hijos de Abraham, los creyentes, judíos o no judíos. El verdadero Israel, que necesita una ley para vivir como pueblo de Dios, y esa ley es el Sermón de la Montaña. Y hemos insistido en el Sermón de la Montaña que la relación con Dios y la relación con el prójimo no se pueden separar. ¿Recuerdan nuestra ilustración de la rueda de bicicleta? ¿Cómo era esa? Los rayos son como nosotros, los creyentes, ¿verdad? Entre más lejos estamos del centro, ¿qué representaría el centro? A Dios. Entre más lejos estamos de Dios, más lejos estamos unos de los otros. Y entre más cerca del centro, más cerca los unos de los otros. Por eso pareciera que a veces Jesús está hablando de cómo debemos ser con Dios y de repente habla del prójimo, y luego de Dios y luego del prójimo. Pero decíamos la semana pasada, Jesús no se cambia de tema sin ton ni son. Hay una unidad fundamental en esta predicación. Y retomando en el punto que nos quedamos, cuando dice no juzguéis, recuerde que la frase anterior había terminado con buscar el reino de Dios y su justicia, y entonces relacionaban justicia con juzgar, para que entendamos que no podemos juzgar con una actitud indebida, sino que debemos buscar el reino y la justicia de Dios. Pero tenemos que romper con el concepto dualista medieval de que el reino de Dios está allá arriba. Todavía lo reflejan muchos de nuestros cantos, ¿o no? Sí. Hace rato cantamos, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. O sea, ¿dónde está el reino? Más allá del cielo azul, ¿verdad? Todavía no podemos completamente soltarnos de esos conceptos que ponen el reino de Dios fuera de la historia, fuera del mundo. Lo cual es increíble, porque precisamente el advenimiento de Jesús a este mundo es que el reino de Dios haya entrado en este mundo. ¿Por qué insistimos en sacarlo del mundo? ¿No decía Juan el Bautista y el propio Jesús, el reino de Dios ha llegado a vosotros? Arrepiéntanse porque está cerca el reino. Pues arrepiéntanse para que un día vayan al reino, o arrepiéntanse porque está cerca el reino, o arrepiéntanse porque ha llegado el reino. Entonces el reino está aquí. Y el reino no consiste en que un día yo me muera y me vaya a una ciudad de oro. El reino no consiste en que yo en esta tierra sea una persona mística, muy espiritual, que tiene contacto con Dios todo el tiempo, pero a quien no le importa el prójimo. Eso déjenlo para religiones orientales, ¿no? Por ejemplo, para el budismo, allá, si váyanse a meditar a la montaña y únanse con la divinidad y olvídense de los demás. En el cristianismo eso no es posible. Eso no sería cristianismo.
Cuando la gente se fue a vivir a los conventos, dejó de lado el cristianismo. Quiso dejar el mundo pecador y lo único que dejó fue el verdadero cristianismo, porque el pecado se lo llevó en su corazón. Allá se puede encerrar con su pecado, ¿sí? Entonces, el reino de Dios, la justicia de Dios, es el establecimiento del amor, de las relaciones de amor entre nosotros. ¿En qué medida Dios es el rey de mi vida? Sino en la medida en la que amo. Nada más. Si no amo, Dios no es el rey de mi vida. ¿Cuánto gobierna Dios mis relaciones con mi pareja? En la medida en que la ame. Si no la amo, Dios no gobierna mi relación con mi pareja. ¿En qué medida Dios gobierna la relación con mis hijos o con mis padres? Pues en la medida en que los amo. Si los amo, si actúo conforme a ese amor, ¿quién está gobernando? Dios. Está gobernando Dios. Por eso el fruto del Espíritu es el amor. Por eso cuando preguntaron por el reino, Jesús contestó aparentemente otra cosa: recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. No, Señor, yo te estoy preguntando por un puesto, por un sillón presidencial, y tú me dices que voy a ser lleno del Espíritu Santo. Claro, porque el reino de Dios es el amor. ¿No? ¿Dios es amor? Dios es amor. Nuestra teología tiene que estar centrada, es decir, el núcleo, el eje hermenéutico de interpretación de toda nuestra teología debe de ser el amor, puesto que Dios es amor, puesto que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Una de las cosas que hasta el día de su muerte Calvino no pudo responder satisfactoriamente, y lo intentó, es si Dios ha decretado eternamente que ciertas criaturas fueran hechas para condenación y se condenaran eternamente, si eso obedece a un decreto divino, ¿dónde está el amor de Dios para esas personas? Evidentemente, en su teoría, el amor de Dios tiene que restringirse a los elegidos para salvación. Pero ¿cómo puede ser o seguir siendo amor Dios, que ha decretado, sin necesidad ninguna, crear a estas personas solo para torturarlas eternamente? Lo que además hace eterno a lo demoníaco, porque si lo demoníaco es lo que está separado de Dios, y eternamente Dios decretó que ciertas personas estarían separadas de Él eternamente, lo decretó eternamente, entonces lo demoníaco es eterno. Son problemas muy difíciles, ¿no? Por eso digo que debemos retomar el amor como un núcleo hermenéutico, porque la Biblia es muy clara. Dios es amor, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Sin amor no soy nada, y la ley se resume en el amor. Bástenos estas 4 afirmaciones para ver que no hay nada más importante que el amor. Por tanto, el reino de Dios no se establece de arriba hacia abajo, en este sentido práctico. Porque mire, hay ahora conceptos aparentemente bíblicos que más bien son conceptos mágicos. Los predicadores del movimiento de la fe están diciendo que por nuestras palabras nosotros podemos establecer el reino de Dios. Y he oído a muchos predicadores que hablan de ir, de tomar un lugar y de proclamar cosas para establecer el reino de Dios. El reino de Dios no se establece de una manera mágica. El reino de Dios tiene una raíz trascendente, eterna. La soberanía de Dios no depende del ser humano, ¿sí? Dios es soberano. Aun si no existiéramos los seres humanos, Dios es soberano. Entonces, ¿qué queremos decir con el reino de Dios? Que Dios en su soberanía invita al hombre y le permite reconocerlo, someterse a Él,
De ahí que ya vimos el Padre Nuestro insistiendo en que el nombre de Dios sea santificado, su voluntad hecha y su reino establecido. No porque Dios deje de ser soberano, sino porque es tan soberano que dice, tú no puedes desobedecer, yo no dejo de ser soberano. Soy tan soberano que te puedo permitir pecar y eso no me hace perder a mí nada. Dios no pierde nada cuando yo peco. Pero en esa soberanía y en ese amor, no solo permitió el pecado en el mundo, sino también nos invita a volvernos a Él. ¿Verdad? Y entonces somos nosotros quienes experimentamos el reino. No es Dios el que se hace más grande. No es Dios el que ahora tiene un poder que antes no tenía, el que alcanza un territorio mayor que el que tenía ayer. No, en ese sentido el reino no crece ni se establece. Dios es absolutamente soberano. El reino crece o se establece en relación con nosotros, los que estábamos fuera del reino, los que hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Los dispensacionalistas dicen que no estamos en la dispensación del reino, sino en la de la gracia. Ese es un craso error. Gracia y reino son la misma cosa, porque Dios en su gran amor nos da una gracia transformadora. Por su gracia nos da un Espíritu Santo que nos lleva al fruto del amor, y ese es el reino. El dispensacionalista cree que el reino terminó en el momento en que los judíos rechazaron a Cristo. Entonces Dios se vuelve a los gentiles en una época de gracia, y después del rapto volverá el reino en la tribulación para reconocer otra vez a los judíos. Entonces, una cosa es el reino y otra cosa es la gracia. Falso de toda falsedad. Yo no sé por qué Scofield hizo una Biblia anotada. Creo que no nos ayudó mucho. El reino y la gracia es la misma cosa. Si Jesús trajo el reino y Jesús está entre nosotros, si Jesús es mi Señor, el reino está aquí. Porque ser cristiano no solo es decirle al Señor, creo en ti. Lo veremos adelantito, no me quiero adelantar. Pero ser cristiano es tener a Jesús como el Señor, ¿no? Adelante, Señor. Dice en el versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ¿no? No es solo decirle que creemos en Él, o incluso que sea nuestro Salvador. Eso tiene que implicar que es nuestro Señor. Decirle a Cristo que es nuestro Salvador, cuando eso es verdadero, implica que es mi Señor, porque le estoy pidiendo que me salve ¿de qué? De la vida como la he llevado, de la manera en que la he echado a perder. Entonces, si yo quiero que me salve de esa vieja vida y le estoy pidiendo una nueva vida, entonces estoy entrando en su señorío necesariamente. ¿Cómo puede salvarme de algo que yo no quiero soltar, de algo que no quiero dejar? Solo en la medida en que yo me entregue a Él realmente, le estoy reconociendo como Señor y como Salvador. Por eso insisto, dice el 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y si somos consistentes, no se refiere solo a después de la muerte, ¿no? Se refiere a las dos cosas. En este momento hay muchos que parecen estar en el reino de los cielos, pero no están en el reino de los cielos. En ese sentido, no es lo mismo la iglesia visible que el reino de los cielos. No todos los que están en una iglesia en este momento pueden decir, yo estoy en la iglesia, soy parte del reino. Puede ser que alguno de aquí no ha entrado en el reino porque solo ha dicho Señor, pero no ha rendido su vida a Cristo, ¿verdad? Hay una iglesia que, por cierto, tradujo una Biblia. Hay Biblias que se han traducido de una manera imparcial y que posteriormente, al estudiarlas, nos traen entendimiento de las doctrinas.
Pero hay otros grupos que tienen primero sus doctrinas y luego traducen sus Biblias para que sus Biblias justifiquen sus doctrinas. Es el caso de los Testigos de Jehová, o el caso de la Biblia que se llama del Recobro, que ahora se está haciendo muy famosa. La Biblia del Recobro pertenece a una iglesia donde se enseña a la gente a que repita, oh Señor Jesús. Y usted está en un culto y todo el tiempo la gente por aquí, por allá, en un momento, en otro se la pasa gritando, oh Señor Jesús. Y cuando alguno llega por aquí dice, no, ustedes están bien fríos, están muertos, nunca gritan, oh Señor Jesús. Oye, ¿por qué gritan, oh Señor Jesús? Ah, porque el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pues no es un mantra, no es una fórmula. Es más, aquí dice, no todo el que me diga, porque hay una diferencia entre decir e invocar. No es una contradicción cuando dice, el que invocar el nombre será salvo, y luego dice, no todo el que me diga Señor será salvo, o por fin sí o no, porque no es lo mismo decir que invocar. Decir es meras palabras, puede ser meras palabras. Invocar es ir adentro, invocar y llamar, ¿no? Permitirle que entre en mí, que me gobierne. Es diferente decirle a Jesús Señor. Yo recuerdo aquellos templos, no sé si hasta la fecha, de Pare de Sufrir, tienen un letrerote que dice Jesús es el Señor, ¿no? Y si uno no los conoce, hasta podría alegrarse y decir, oh, un letrerote que dice Jesús es el Señor. Pero cuando uno escucha sus predicaciones, el que ofrenda es el Señor. O sea, si usted ofrenda, Dios va a hacer lo que usted quiera. Entonces, ¿quién es el Señor? Usted, ¿no? Porque ahí jamás se predica del arrepentimiento, ni de la búsqueda de la voluntad de Dios, ni de la renuncia a la riqueza y a la vida. Entonces el Señor termina siendo uno, el que manda. Dios se convierte en el genio maravilloso que nos da lo que queramos, siempre y cuando ellos nos hagan una oración poderosa con nuestra respectiva ofrenda. Entonces, pueden poner ahí ese gran letrero. Jesús es el Señor, pero para ellos Jesús no es el Señor. ¿No? Hay que invocar, es decir, realmente permitir a Jesús y rendirnos a Él, a su señorío. De lo contrario, dice el verso 22, muchos me dirán en aquel día, dije que el reino no es solamente después de la muerte, pero si yo no estoy en el reino ahora, ¿dónde voy a estar después de la muerte? Pues fuera del reino también. Al reino de Dios no se entra cuando uno se muere. Al reino de Dios se entra ahora o no se entra. Si yo no entré ahora, como dice San Juan, hay que nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino, ¿no? Si yo no entro ahora en el reino y me muero, ya no entré nunca. ¿De acuerdo? Por eso muchos me dirán en aquel día, Señor, fíjense que le está llamando con la misma palabra, Kyrios, el equivalente del texto hebreo de esta palabra, Adonai, le está llamando a Cristo, Adonai, Señor. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Se pueden hacer cosas para Dios, se pueden hacer cosas en el nombre de Dios y no estar rendidos al señorío de Cristo. ¡Qué tremendo! Lo que debe de hacernos tener temor, ¿no? Temor y temblor. Pablo lo dice en 2 de sus cartas. Andamos con temor y temblor. En muchos lugares lo que se predica es un tranquilizador del alma, ¿no? Dios lo ama mucho, Dios lo va a bendecir, llévese su Biblia de promesas, todo está bien. Esté tranquilo, tranquilo. Nada de tranquilizar, ante todo, diría Kierkegaard en su libro Temor y Temblor, nada de tranquilizar. Eso es lo peor que nos puede pasar.
Si usted tiene un dolor que es el resultado de una enfermedad, usted se toma su analgésico y ya no le duele. Sí, pero el problema no se ha arreglado. Probablemente usted se agrave y usted ya no se puede dar cuenta. Nada de tranquilizarse, temor y temblor, porque es posible que personas lleguen y no seamos uno de nosotros, como decía Pablo hablándole a los corintios, no sea que al final yo venga a ser reprobado, ¿recuerdan? Habiendo sido heraldo, venga yo a ser reprobado. Y yo llegue, Señor, pues si yo hice, prediqué, fui, vine, ofrendé, no te conozco. Nunca naciste en el reino. Allá no se puede entrar al reino. No sé si eso queda muy claro. Allá no se puede entrar al reino. Allá la puerta está cerrada. Al reino se entra aquí. Por eso dice, yo nunca los conocí. Eso significa, ustedes no son míos. ¿Sí? ¿Por qué no son de él? Dice el siguiente verso. Entonces les diré claramente, verso 23, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Esta nueva ley de este nuevo Sinaí, sermón de la montaña, nos está indicando cómo vivir como pueblo de Dios. Pero si nosotros no tenemos las adecuadas relaciones con el prójimo, no estamos viviendo el reino de Dios y su justicia. Yo quiero que vayamos armando ese rompecabezas, ¿no? Aunque no estemos escribiendo en el pizarrón, pero usted, por favor, arme ese rompecabezas. Busca el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios no es buscar en el más allá. El reino de Dios aquí, la justicia de Dios aquí, es lo que a lo largo de todo el sermón de la montaña estamos viendo. La relación de unos con otros. Y si esa relación no es la que Dios quiere, no estoy viviendo como pueblo de Dios. Tal vez usted diga que si el tema es, o la pregunta es, si la celebración se pierde o no se pierde, ahorita olvídese de eso, no es el tema. Lo que es importante es que tengamos temor y temblor y digamos, no vaya a ser que un día Jesús me diga, no te conozco. Sí, Señor, pero mira, a ver, te voy a explicar. Acuérdate que yo iba a Tonantzin 31. Acuérdate que yo me conectaba por internet. No te conozco. Pero Señor, acuérdate que yo cantaba, medio aguado, pero cantaba. Mira, hasta me hice un corito. No te conozco. Señor, pues yo di mi ofrenda. Diezmaba. Bueno, así el diezmo, no, ¿verdad? Pero más o menos. No te conozco. ¿No sería terrible eso? ¿No sería terrible? Porque la evidencia de la gracia es nuestra transformación. Si verdaderamente somos pueblo de Dios, tenemos esta ley. Ahora, voy adelante. Dice el verso, me regreso al verso 6. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Quizá la primera vez que leí esto me salió un signo de interrogación bastante grande, ¿no? Primero porque dije, ¿qué es eso de echarle las perlas a los cerdos? Tengo la menor idea. Pero segundo, porque el verso anterior dice que saquemos la viga de nuestro ojo y que luego podemos sacar la pelucita del ojo de nuestro hermano. Y luego dice, no echen lo sagrado a los perros. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿No? Parece que otra vez, al menos aparentemente, Jesús se cambió otra vez de tema. ¿No? Pero no se cambió de tema. Yo creo que una de las cosas que hace más difícil a veces la lectura es tener nuestras Biblias divididas con subtítulos.
No sé si la que proyectamos aquí en la pantalla tenía subtítulos o no. ¿No tenía? Ah, eso está mejor. En esta Biblia que tengo aquí hay un subtítulo que dice: pidan, busquen y llamen. Y luego el verso 7, pidan y se les dará. Entonces el verso 6 queda como afuera, ¿no? ¿Quién sabe eso de qué está hablando? Yo creo que la mejor manera de hilar este verso, pues es con lo que sigue. Y lo que sigue es: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Pero ahora la pregunta es: ¿y qué debo pedir? No dice pidan y se les dará. ¿Qué debo pedir? ¿Puedo pedir indiscriminadamente lo que yo quiera? Estaba viendo el día de ayer o de antier un video de uno de los grandes predicadores del movimiento de la fe, que se llama Kenneth Copeland. Y bueno, aparte de los datos que pude encontrar, que tiene sus jets privados, sus autocarros, sus grandes mansiones. Bueno, tú lo viste también. Estaba viendo una de sus predicaciones y entonces él insiste en que cuando nosotros hablamos, tenemos la autoridad de Dios. Nuestras palabras tienen la autoridad de Dios, en el sentido de que aquello que yo proclame, aquello que yo confiese, va a pasar. Y evidentemente lo que debo confesar, o a lo que se dirige su enseñanza, es a la riqueza. Y él sin ambajes y sin escrúpulos, bien puede presumir sus trajes y ropa y demás de miles de dólares, ¿no? Por eso yo pregunto, Jesús dice que pidamos. No dice que tengamos la autoridad de Dios. Eso es muy diferente. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo invocar el nombre de Jesús, reconocer la autoridad que hay en el nombre de Jesús para echar fuera demonios, para pedir un milagro, para lo que necesitamos, como dice Jesús: pidan en mi nombre y yo lo haré. No es lo mismo reconocer la autoridad que hay en el nombre de Jesús que decir que yo soy el que tiene la autoridad, porque la autoridad no radica en mí. La autoridad no radica en nosotros, como si los que tengamos autoridad fuésemos de una dignidad distinta a los demás. La autoridad solo es de Dios. ¿No dice Romanos 13? No hay autoridad sino de Dios. Y precisamente lo que no está diciendo es que cada gobernante injusto y tirano y corrupto es el que Dios lo puso y es la autoridad de Dios. No está diciendo eso, está diciendo todo lo contrario. La autoridad solo es de Dios, y quien gobierna debería someterse a la autoridad de Dios y ejercer la representación de la autoridad divina de una manera justa. ¿Sí me explico? Pero debemos de tener cuidado, porque quien no tiene cuidado piensa que un predicador, un apóstol, es la autoridad de Dios. Y cuidadito y no lo obedezcamos. Cuidadito y critiquemos algo de lo que dice, porque nos manda una maldición. Hermano, yo no tengo miedo de la maldición de los predicadores y profetas modernos. Yo solo tengo miedo de una maldición. ¿Sabe cuál es? Está en Gálatas 1. Si alguien os anunciare otro evangelio, sea maldito. Esa es la única maldición que a mí me preocupa, ¿no? Si dice, no, Cristian estaba criticando al apóstol fulano y le va a caer una maldición, esa no me preocupa, ¿sí? Me preocupa aquella que distorsione el evangelio, porque esa está escrita allí. Esa es la única que nos debe preocupar, ¿verdad?
Pero considerar que un ministro es la autoridad es equivocado. La autoridad es de Dios. Nosotros podemos representarla o ejercerla, pero con el temor de saber que no es nuestra, sino de Dios. De la misma manera, el político, el gobernante. Por eso el cristiano se equivoca cuando dice: yo voy a votar por el partido dominante porque pues es la autoridad que Dios puso. Y luego gane quien gane, aunque sea con fraude, dice: pues Dios quiso. Entonces ni votes, si va a quedar que Dios quiere, pues ni votes para empezar, ¿no? Hermano, no nos dejemos engañar. ¿Qué es lo que debemos de pedir? ¿Qué es lo que debemos de buscar? ¿Se acuerda que ya tenemos, con este sería el tercer domingo que yo he insistido en que nuestras prioridades determinan cómo nos relacionamos con el prójimo? ¿Sí o no? Porque podemos usar a las personas, esa es la palabra, usar a las personas, no como fines, sino como medios, es decir, como instrumentos para alcanzar cosas. Las personas no son medios, la persona es un fin en sí mismo. Dios mismo no salva o condena a las personas solo para su gloria, porque entonces los seres humanos no serían más que un medio para la gloria de Dios. Mientras que hablando del amor de Dios, las personas son un fin. Dios nos amó como tales, desinteresadamente, y nos amó a tal grado que dio a su Hijo por nosotros. Por eso digo que cuando el concepto de amor es central en nuestra hermenéutica, entendemos que la persona es un fin en sí mismo, a la cual Dios amó tanto que se dio por él. Pero si la persona solo existe para la gloria de Dios, entonces la persona solo es un instrumento y el fin es la gloria de Dios. Pero tristemente nosotros actuamos peor que eso. Nuestra relación con las personas solo se basa en lo que podemos hacer, lo que podemos obtener. Y todavía, con cierto orgullo cuasi filosófico, decimos: es que debemos establecer con las personas una relación gana-gana. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? No me interesa ganar con las personas. Tengo que ver a las personas como personas. Por eso mis prioridades, insisto, deben ser las que vimos en el Padre Nuestro: la voluntad, el nombre y el reino de nuestro Padre. Si es así, ¿qué debemos de pedir? Traía como ejemplo a este predicador y muchos otros que lo que nos enseñan a pedir pues serán cosas materiales, ¿o no? ¿Qué aprendemos a pedir en esas enseñanzas? Dinero, casas, coches, satisfactores materiales, trajes, éxito, fama, ¿sí? Cuando el Señor dice, fíjense qué hermosa promesa: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Esto es solamente la acción, pero ¿cuál es el contenido? ¿A dónde llamo? ¿Qué busco y qué pido? Nos falta el contenido, ¿sí? Y si le ponemos un contenido equivocado, bueno, quién sabe quién nos abra y quién nos ve, ¿sí? Tenemos que tener cuidado. Entonces, aquí hay dos tipos de actitud. Quizá usted diga que ya se me olvidó lo de los perros, ¿no? Todavía no se me olvida. Hay dos tipos de actitud en las personas. Las de aquellos que buscan, como dice el verso 7, busquen, y el verso 6, perdón, el capítulo 6, verso 33, dice: busquen primeramente el reino. ¿Verdad que la palabra busquen ya estaba ahí? Aquí en el 7:7 no es la primera vez que se nos dice busquen. Ya estaba ese verbo busquen en el 6:33. ¿Busquen qué? El reino de Dios.
Esa es una clase de personas, las que están dispuestas a buscar el reino. Y la otra clase de personas son aquellas a las que podríamos comparar con un perro o con un puerquito. No son malos ni los perros ni los puerquitos, ¿no? Seguramente usted puede tener un perro en su casa y lo quiere mucho. ¿Cuántos tienen un perro? Pues casi todos tienen un perro. Alguna vez me regalaron un puerquito chiquito y yo lo tuve en mi casa. También he tenido puerquito. Bueno, he tenido 8,000 animales, ¿no? Pero no está hablando en realidad contra los pobrecitos perros y los pobrecitos puerquitos, ¿no? Sino que en el contexto cultural, la Biblia está dada en un contexto cultural. Mira, préstame tu botellita. Hagan de cuenta que el agua es el mensaje divino, la revelación. ¿Esta agua la podríamos tener aquí sin una botella? No. ¿Verdad que no? El agua necesita un continente, ¿sí? Entonces la revelación se da en una cultura. ¿En qué culturas? Culturas en plural se dio. Las culturas del pueblo hebreo de diferentes épocas, ¿no? Lo que tenemos que hacer es tomar esta botella y vaciarla en un vaso. ¿Va a ser la misma agua? Sí. ¿Va a cambiar de forma? No. Claro que va a cambiar de forma. Ya no va a tener la forma de la botella, va a tener la forma del vaso. Es decir, hay que pasar lo que está en la cultura judía a la cultura mexicana, sin que el agua se nos caiga, sin que el agua se nos ensucie y sin que nos quedemos con un vaso vacío y una botella vacía. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, en la cultura judía, el puerquito y el perrito no eran comestibles, o sea, no se come el cerdo, porque está, bueno, influido en varias regiones del oriente, el cerdo no se come. El perrito no se tenía como un animal doméstico, o sea, no había perritos en las casas, ¿no? Si había algunos perros, un tanto cuanto silvestres, más bien en las calles, ¿no? Que comían de las migajas, ¿se acuerdan aquella historia del Evangelio, ¿no? Bueno, pero como ya se nos acabó el tiempo, tendrá que ser la próxima semana, que vamos a ver lo del puerquito y el perrito y lo de buscar y encontrar, ¿verdad? Entonces, pero hermanos, llevémonos muy claramente esto en lo que hemos estado insistiendo, y en particular hoy. Nuestra relación con Dios está determinada por nuestra relación con el prójimo. Y si no es así, tal vez no hemos entrado al reino. Y si no es así, tal vez demasiado tarde, ahora sí, después de la muerte, nos estemos enterando que no estábamos en el reino. Y cuando le digamos al Señor que nosotros sí hicimos, y dijimos, y aprendimos, y fuimos, Él va a decir: no te conozco. Sí, pero mira, me llamo. No te conozco. ¿Usted cree? Con esto, esta última pregunta cerramos. ¿Usted cree que cuando el Señor nos diga la primera vez, no te conozco, habrá forma de convencerlo de que sí nos conoce? No. Ya no. Ya lo decidió él. ¿Verdad? Es ahora, ¿no? Sí. Es ahora donde debemos entrar al reino. Señor, te suplicamos que tu Espíritu Santo nos dé la luz claramente, que nosotros podamos saber, ¿estamos o no estamos en el reino? ¿Hemos rendido nuestra vida a tu señorío o no? ¿Estás siendo el Señor de nuestra vida o no? No queremos darnos cuenta demasiado tarde. Permite que cada uno de nosotros sea confirmado en esa entrega, y que tu Espíritu Santo también nos revele y nos dé una visión clara de que tu reino no está más allá de las nubes. Tu reino es el amor aquí, el amor que nosotros podemos brindar, y en ese sentido establecemos tu reino en la medida en que amamos y enseñamos a amar. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.
Adoremos a Dios con nuestra ofrenda y diezmos, hermanos. Por favor. Si alguien nos ayuda a repartir los sobres. Ángel, ¿nos ayudas? Por favor. Alce su mano, hermano, si necesita un sobre. Y nuestro hermano Ángel nos va a ayudar. Solo les recuerdo que va a haber algo de comer, pero también les recuerdo que si nos ayudan a hacer el traslado de las cosas, va a ser rápido, ¿verdad? ¿Sí? Queremos despedirnos de los hermanos que están a la distancia. Queremos despedirnos de los hermanos. Miren, también nuestra hermana América, de allá de Atlanta, qué bueno que nos escribe. Andrea Guillén, nuestra hermana Flor, allá en Puebla, qué bendición. Muchos saludos. Nuestro hermano Armando, que estuvo allá en la portería. Es una pregunta. ¿Sí? Nos quiere preguntar algo nuestro hermano Armando. Con respecto a la prédica, quería preguntar es en Romanos, creo, donde dice someteos a toda autoridad, porque no hay autoridad sino por parte de Dios. En ese sentido, lo que estuvimos viendo de la autoridad, si es someter esa autoridad al reino de Dios, y si no lo está, de todas formas es nuestra autoridad. No, si la persona es cristiana o no es cristiana, eso no hace que deje de representar la autoridad de Dios. No es la autoridad de Dios, representa, ejerce una autoridad que no es suya. Un papá, aunque no sea cristiano, es la autoridad de los hijos, pero no es autoridad en sí, no tiene una dignidad especial. Él tiene una responsabilidad ante Dios de ejercer una protección. ¿Sí? Quien ha sido puesto en un rango de autoridad no es autoridad en sí mismo. La autoridad solo es Dios. El que tiene que ejercerla sabe que no es suya. Debería ejercerla con el temor de saber que no es suya. Y por tanto tiene que hacerlo justamente. Y la justicia en la autoridad está enfocada a la protección. Un gobernante, ¿qué debería hacer con el pueblo? Protegerlo. Y unos padres con los hijos, protegerlos. Y un esposo con la esposa, protegerla. Y un pastor con las ovejas, protegerlas, ¿no? Pero si yo fuera autoridad, entonces tendría que traer unas vestimentas distintas, y ustedes me tendrían que besar la mano, y solo yo podría hacer ciertas cosas, como la Santa Cena o los matrimonios, ¿verdad? Y yo tendría una dignidad tan diferente que todos tendrían que hacerme reverencias y traerme lo más que puedan, así unos pollitos rostizados, ¿verdad? Pero yo no soy la autoridad es de Dios, ¿de acuerdo? Bueno, gracias Ángel, vamos a ofrendar. Vamos a despedirnos orando por nuestros hermanos que están a la distancia y por los que hayan cumplido años. Tú cumpliste años, adelante, por favor, Armando. Hermano Job también cumplió años. ¿Quién más cumplió años? ¿Claudia? Connie también cumplió. Connie ya habíamos orado, pero no estaba. Yo cumplí desde el día Ya se tuvo que bajar otra vez. Vénganse de este lado, por favor. ¿Nadie más cumpleaños? ¿No? Ok, bueno, vamos a pedir al doctor Francisco, si es tan amable, de orar. Vamos a orar por ellos, vamos a orar por los hermanos que están a la distancia y también para despedirnos. ¿Sí?
Buenas tardes, Señor. Te pedimos en este momento, Señor, que nos brindes todas tus bendiciones. Te damos las gracias, Padre nuestro, porque siempre recibimos de ti todas las gracias. Señor, bendice a nuestros hermanos que cumplen años. Permíteles que en su camino, Señor, siempre lleven tu palabra y sean iluminados por tu ser. Gracias, Señor, por todos nuestros hermanos que están a distancia, que guarden con tu palabra su salud, Señor. Te pedimos, Padre, que todas las personas que estén conectadas en internet, Señor, también reciban tu palabra por este medio. Señor, te agradecemos por todo lo que tú nos estás dando, porque en estas palabras que recibimos de nuestro pastor este domingo nos hayan vivificado y nos lleven a que en esta semana llevemos tu misma palabra, Señor, a esas personas que están carentes de ella. Señor, te agradecemos enormemente todas tus bendiciones y te pedimos, Señor, que nunca nos abandones, porque de esa manera nosotros también estaremos fortalecidos en tu espíritu. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Pues felicidades.